Entonces vamos a ver a otra cónica que se llama la parábola. Ahí está el título de la parábola. ¿Qué es lo que es la parábola en realidad? La que está en azul es un ejemplo de una parábola, aquí no está como rotada. Pero la parábola va a ser el conjunto de todos los puntos del plano, aquí P, punto P del plano, de manera tal que la distancia de ese punto P a un punto F que se llama aquí, que se llama foco, la distancia de P a este punto fijo que se llama foco, es igual a la distancia del punto P a esta recta que está acá abajito que se llama la directriz. Entonces la condición es, para que ese punto P pertenezca a la parábola, es que estas dos distancias sean iguales, o sea, de 1 tiene que ser igual a de 2. Eso es lo que, sí, es lo que caracteriza la parábola, ¿no? Ahora bien, el eje de la parábola, el eje, este eje que aparece aquí, que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, ese se llama el eje de la parábola, o el eje de simetría también, ¿eh? El eje de simetría. Ahí está escrito, así que no tienen para qué escribirlo ustedes, cosas de leer nomás. Ahora es directriz. Ahora, el punto medio entre el foco F y tu directriz que aparece aquí, el punto medio se llama vértice. ¿No? Ahí está el vértice de la parábola. Entonces, la idea es encontrar la ecuación general de la parábola. Entonces, va a depender de dónde se encuentra el foco. Porque el foco podría estar en el eje Y, puede estar en el eje X, puede estar en cualquier lado en realidad, ¿no? Ahora bien, vamos a suponer que el foco está en el eje Y. Y aquí estaría la ecuación de la parábola. Voy a hablar algunas observaciones. Entonces, la ecuación de la parábola. Vamos a suponer, mira el dibujito acá, que el foco P está en el eje Y a P unidades del vértice. En este caso, el vértice va a ser el origen. ¿Ya? Está a P unidades. Entonces, un punto P de coordenadas X, Y va a pertenecer a esta parábola que está en azul cuando la distancia que existe de P a este numerito F tiene que ser igual a la distancia de P a la directriz que está abajito. Ahora, si tú ves las coordenadas, porque estas dos distancias deben ser iguales, por lo tanto, la directriz tiene por ecuación I igual menos P, no necesariamente, porque estas distancias son iguales aquí y aquí. Entonces, la condición es que la distancia de P a F igual a la distancia de P al punto Q que aparece aquí abajito. Entonces, si tú usas la fórmula de la distancia, entonces la distancia de P a F, ¿qué es lo que va a hacer? La raíz positiva de la diferencia de la abscisa al cuadrado. O sea, X, vamos a colocar un poquito más grande. Profe, ¿qué sería Q? ¿Perdón? ¿Qué sería Q? Q es un puntito que está acá abajito, que es la perpendicular bajada desde P. Pero dado que esta distancia de P al vértice que está aquí, es la misma distancia, de F al origen, y lo mismo que de la origen a este punto de acá, necesariamente esta recta que aparece aquí es una recta horizontal. Por lo tanto, la ecuación tendría que ser igual constante. Tendría que ser igual menos P, no me queda otra. ¿Sí o no? Entonces, la abscisa, la ordenada de Q es menos P. La ordenada de Q es menos P. Y la abscisa de Q, dado que es una perpendicular aquí, no coloqué perpendicular, pero hago una perpendicular, la abscisa de P es la misma que la abscisa de Q. Entonces, si tú calculas la distancia de P a F, aquí dice, la distancia de P a F tiene que ser igual a la distancia de P a Q, pura ecuación de la distancia nomás. Entonces me queda raíz positiva ahí, raíz positiva. El X menos 0 cuadrado, ahí aparece. Más el Y menos P cuadrado. Todo eso bajo una raíz. Y eso debe ser igual a la distancia de P a F. O sea, la raíz positiva de X menos X cuadrado más el Y menos P cuadrado. Por eso me queda más P aquí. No sé si se dan cuenta de la segunda ecuación.
Entonces, si tú elevas al cuadrado todo esto y desarrollas el cuadrado binomio, ¿qué es lo que va a quedar aquí? X cuadrado. Vamos, aquí quería X cuadrado. Elevamos al cuadrado nada más. Es igual, y menos P cuadrado es igual a I más P al cuadrado. Porque todos se cancelan, ¿no? Entonces aquí en esta parte tú desarrollas el cuadrado binomio. Entonces x cuadrado más el cuadrado del primer término y cuadrado, el doble producto primero por el segundo, menos 2p por i, más p cuadrado. Y aquí también desarrollan cuadrado binomio. Y cuadrado más 2 veces primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, p cuadrado. De tal manera que los p cuadrados se cancelan. Entonces me queda por ecuación, ¿tú te das cuenta? El x cuadrado y el y cuadrado también se cancelan. Entonces la ecuación que me queda para esta parábola es x cuadrado igual a 4p por i. ¿Ya? 4p por i. Entonces ustedes se quedan con esa formulita. Entonces la ecuación que aparece ahí, voy a ir a la pizarra para escribir algunas cosas. Esta ecuación representa la ecuación de una parábola. El vértice es el origen siempre. Entonces vamos a escribir eso, ¿no? Eso ustedes lo tienen en su cuaderno, en los apuntes, pero vamos a escribir algunas cosas que necesito. Vamos, entonces... Entonces, ¿qué es lo que tenía yo? Tenía la ecuación 1, vamos a escribir aquí. Ahí, en tu eje. Entonces la ecuación es algo así. Voy a colocar en azul. La parábola es cóncava hacia arriba, uno dice, ¿no? Cóncava hacia arriba. La ecuación 1. Entonces el foco está ubicado por aquí, más o menos. Supongo que está ubicado por aquí. A P unidades del vértice. O sea, esta distancia, este foco F, para no escribir tanto, este foco F, tiene coordenada 0P, ¿no? 0P. 0P, no queda otra. Y abajito tengo la directriz, si tú quieres. Voy a colocar en... Bueno, Profe, dime. P es la distancia focal. Sí, distancia focal, sí. No. Porque lo que pasa es que P en realidad va a ser... Ahí está P, la distancia del vértice, ese se llama vértice, al punto F. Eso es P. Entonces, por ser P, aquí también tiene que ser P unidad en valor absoluto. Hacia la directriz, ¿cierto? Hacia la directriz, claro. La directriz tendría por ecuación igual menos P, porque es horizontal. Sí. Entonces, la ecuación para tendría que ser menos P aquí. Suponiendo que aquí es P positivo. Podría ser negativo. Entonces, la ecuación que nosotros habíamos dado, la ecuación era esta. X cuadrado igual 4P por I. Esa es la primera ecuación, ¿no? Cuando P es positivo. Lo vamos a marcar. Y le vamos a mandar un numerito 1. Entonces, ¿qué caracteriza a 1? Primero que nada, el vértice, llamémosle B de vértice, es el origen. Es el origen. Llamémosle B. B del origen. Después, este es el vértice. El foco, en este caso, está situado en el eje Y. Entonces va a tener por coordenadas F de 0P. De 0P. Es el foco. Y la directriz, llamémosle directriz. Es una recta, llamémosle D a esta, que es la recta que está aquí. Es la recta, en este caso, I igual menos P. O sea, directriz. Y el eje, o sea, el eje de simetría, el eje es... Bueno, el eje es el eje Y.
Porque el eje de la parábola es una recta que pasa por el foco y perpendicular a la directriz. O sea, es el eje Y. Y el eje Y se coloca como X igual a 0. Ese es el eje. Si tú quieres, coloca tu eje Y. Entonces, esto caracteriza la ecuación 1. Ahora aquí cuando P es positivo. En el caso de ser P negativo, la ecuación es la misma. Voy a dibujarlo aquí. Si P fuera negativo, entonces aquí está el eje X y está el eje Y. Entonces voy a dibujar en azul. La ecuación es cóncava hacia abajo. En este caso cuando P es negativo. ¿Ya? Y evidentemente el foco siempre está al lado de la parábola. El foco está ubicado por aquí. Foco. Este a P unidades, ¿no? Aquí, en este caso cuando P es negativo. Y la directriz debería estar ubicada por aquí, ¿no? Por ahí, más o menos. Pero las ecuaciones son las mismas. Porque aquí en este caso la recta sería igual, como P es negativo, tendría que ser menos P. Las ecuaciones son las mismas. Y el foco tiene coordenadas, este foco aquí tiene coordenadas 0P también. Entonces las ecuaciones, las representaciones son las mismas. Lo único que tengo que decir es que cuando P es positivo, la curva es cóncava hacia arriba. O sea, así. Uno dice que es cóncava hacia arriba. No sé si estará bien escrito eso, hacia arriba. En cambio, cuando P es negativo, la curva es así. O sea, es cóncava hacia abajo, como está en la figura ahí. Cóncava. Cóncava hacia abajo. Pero los elementos que caracterizan a la ecuación 1 son todos esos elementos. Lo único que hay que tener presente cuando P es positivo es cóncava hacia arriba. Cuando P es negativo es cóncava hacia abajo. Pero el vértice es el origen, el foco es 0P, la directriz siempre una recta horizontal igual menos P. El eje siempre va a ser el eje Y, o X igual a 0. Entonces eso caracteriza a la parábola. Ahora vamos a hacer algunas observaciones ahí. La primera observación que voy a dar acá, que uno puede intercambiar los roles en la ecuación 1. Entonces voy a tener que escribir la otra pizarra. Observación. Entonces, intercambiando los roles, tenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación. O sea, intercambiando los roles significa, en vez de X coloco Y, y en vez de Y coloco X. Entonces tendríamos una ecuación de ese tipo. Una ecuación del tipo, vamos a escribirlo ahí, Y cuadrado igual a 4P por X. Entonces, esto le vamos a llamar ecuación 2. Que también representa una parábola. Pero, ¿qué tipo de parábola será esta? Llamamos la ecuación 2 esto. Hacia la derecha. Depende de cómo sea P. Depende de cómo sea P. Claro, porque si tú intercambias los roles, aquí escribo el Y y aquí escribo el X. Entonces, si tú lo quieres dibujar, mira, vamos a dibujarlo. Aquí. No, eso no. Estoy intercambiando los roles. Entonces, debe ser algo así. Bueno, el vértice va a ser el origen también. Va a ser algo así. Abre hacia la derecha. Eso cuando P es positivo. Ahí cuando tengo P es positivo. Ahora, ¿el foco dónde está ubicado? Bueno, el foco está ubicado al lado donde uno abre la parábola. Ese va a ser el foco. Y siempre el foco está a P unidades y P es positivo del vértice. Entonces las coordenadas del foco, ¿cuál van a ser? Ahora estoy en el eje
estoy en el eje X. Este es X, este Y. Entonces, si estoy en el eje X, ¿qué coordenada va a tener? Un P0, ¿no? Entonces, las coordenadas del foco van a ser P0. Y la directriz, bueno, la directriz está ubicada por aquí más o menos. Hay P unidades por aquí. Ahí tengo una directriz. Ahora tengo una recta que se llama una recta vertical. Entonces, la ecuación de la directriz va a ser X igual a algo, ¿eh? ¿Cuál será ese algo? Tengo que buscar esta distancia, aquí no. Eso cuando P es positivo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? Porque yo sé que la directriz está a P unidades también del vértice. Esas son P unidades también. Pero bueno, como P positivo debería ser X igual menos P. Esa sería la directriz. Ahora, o bien, podría ser cuando P es positivo, podría ser así también, ¿no? Entonces la ecuación 2 representa estas dos cositas que están aquí. Las dos cosas que estoy representando. Aquí el eje X, el eje Y. Voy a colocar un azul, puede abrir hacia la izquierda. Y esa sería la parábola. En este caso P es negativo. Esa es la condición, P es negativo. Y el foco, como ustedes bien saben, foco, siempre está ubicado al lado donde abre la parábola. O sea, por aquí estaría el foco más o menos. Llamémosle foco ya. Y siempre a P unidades del origen, del vértice. ¿Ya? Así que esta distancia es P aquí. O sea, menos P debería ser. Ahí está el foco. Y la directriz estaría ubicada. El foco es P0 también nuevamente. Nuevamente sigue siendo P0. Y la directriz, bueno, está ubicada al lado derecho aquí, por ahí. Nuevamente a P unidades a valor absoluto de P, en realidad, unidades. De aquí tiene que haber valor absoluto de P unidades. En realidad, valor absoluto de P. Entonces, una recta paralela al eje de la Y, una recta vertical. En este caso debería ser X igual a menos P también. Son las mismas ecuaciones. Lo único, la condición es que P es negativo. Entonces, la ecuación 2 también representa la ecuación de, sí, bien digo, de una parábola con sus elementos característicos. ¿Cuál sería su elementos característicos? 2 tiene por elementos característicos, tiene, primero, el vértice B es el origen siempre. Cuando tengo una ecuación de este tipo, uno sabe inmediatamente que el vértice es el origen. El foco, ¿qué coordenadas tiene el foco? En la coordenada del foco, bueno, estoy en el eje de las X. Así que va a ser siempre F de coordenada P0. La directriz. Bueno, la directriz tendría por ecuación X igual menos P. Esa sería la directriz. Y el eje, ¿cuál será el eje en este caso? El eje de la parábola es el eje X. ¿Ah? El eje X, o el eje X significa igual a 0. Igual a 0. O sea, eje X. Y bueno, va a depender cómo sea P. Si P es positivo, voy a sacarlo de aquí esto para poder tener. Si P es positivo, como el caso del primer caso de la gráfica, la parábola abre hacia la derecha. Yo voy a escribir así nomás, parábola abre hacia la derecha. Y cuando P es negativo, la parábola abre hacia la izquierda. Entonces,
Esos son los elementos característicos de la ecuación 2. Dependiendo de cómo sea P. Si es positivo, ahora hacia la derecha, si es negativo, hacia la izquierda. ¿Ok? En cambio la ecuación anterior, esta, la ecuación tiene de esa forma, x cuadrado 4p por i. Si p es positivo, es cóncavo hacia arriba, como dice. Si p es negativo, es cóncavo hacia abajo. Y los elementos característicos son los que están aquí. Esto de parábolas. ¿Eh? Por ejemplo, miren, pensemos, a ver qué más tengo que decir aquí. No. Por ejemplo, graficar la parábola. No sé si queda claro, chiquillos. ¿Hay alguna duda? Ahora nunca. Bueno, No, profe, todo claro por mi parte. ya. Me imagino que lo otro también. Sí, profe. Ya, mira, la ecuación 1 y 2, todos los vértices están los vértices están en el origen, ¿ya? El vértice siempre se da al origen de la ecuación, es importante. ¿Qué pasa si no estuvieran al origen? Que también, ¿viste? Los vértices en el origen. A ver, entonces, a ver, una cosa simple, pero para identificar los valores nomás. Ejemplo. Borremos aquí. Identificar todos los elementos de las siguientes parábolas. Ejemplo. Y graficar. A ver. Encontrar todos los elementos. Todos los elementos de las siguientes parábolas. Parábolas. También se pide graficar, ¿no? A ver, una parábola bien conocida. Cuando coloco x cuadrado igual a y. O si tú quieres, o igual a x cuadrado. Uno en realidad lo escribe así, igual a x cuadrado. Y 2, por ejemplo, la ecuación, por decirte algo, bueno, y cuadrado igual, bien digo, sí, y cuadrado igual 8x. Ya, solución para el ejemplo 1. Bueno, si ustedes miran, la ecuación 1 es como esta, ¿no? La primera ecuación que tenemos aquí. La ecuación que yo escribí aquí, x cuadrado 4p por i. Esa es la forma que tiene. Ahí está. Según la ecuación 1, la ecuación de la parábola sería de esta forma. X cuadrado 4p por i. Entonces, si miran eso, y miran la ecuación 1, ahí, uno puede identificar inmediatamente cuánto vale p. De aquí si uno mira el 4p, ¿cuánto vale? 1, Vale 1, así que el p un inmediatamente cuarto. saca. P vale un cuarto. P vale un cuarto. Así que tipo de ecuación 1, como p es positivo, la parábola abre hacia la derecha, perdón, es cóncava hacia arriba. Voy a escribirlo así nomás, cóncava hacia arriba. Ya sabemos que es cóncava hacia arriba. Y también sabemos que esta parábola tiene su vértice, el origen. Así que el vértice es el origen. Foco. ¿Cuál es el foco? F. 0,1 cuarto. 0 un cuarto, ¿no? 0 un cuarto. Porque tú lo puedes dibujar aquí. Bueno, podemos graficar. Si uno quiere graficar, vamos a graficar bien, ¿eh? Grafiquemos bien. Pero si tú quieres graficar una parábola, vamos a hacer una nomás. Porque tu gráfica de foco es esa. Bueno, y directriz. Inmediatamente sabes cuál es la directriz. Porque es como la ecuación 1. Ahí está. Es como la ecuación 1. El vértice del origen, ¿ah? Lo dije, ¿no? Ahí está el vértice del origen.
Entonces la directriz debería ser I igual menos P, ¿o no? I igual menos P. O sea, Menos un I cuarto. menos un cuarto. Sería su directriz. Entonces tengo el vértice, el origen, tengo el foco, tengo la directriz. También podríamos calcular aquí el eje. Bueno, el eje de la parábola es el eje Y, ¿no? ¿Cierto? El eje Y. O si tú quieres el eje Y, claro, significa X igual a 0. Ahí están todos los elementos. Ahora, si tú quieres graficar, bueno, yo quiero graficar esta ecuación. Para graficar una parábola necesariamente tienes que tener, porque si tengo una recta va hasta 2 puntos, pero cuando una parábola necesitas 3 puntos. Bueno, sabemos que pasa por el origen, cuando el X vale 0, Y vale 0, por ejemplo. Y cuando el Y vale 1, por ejemplo, o bien digo, claro, cuando el Y vale 1, tengo dos posibilidades para el X. Porque si el X cuadrado fuera 1, tengo dos posibilidades para el X. El X más menos 1, ¿cierto? Entonces ahí tengo 3 puntos. Entonces si lo quiero graficar, vamos a graficarlo aquí. Rápidamente. Están golpeando. Alguien andan buscando. Bueno. Pasa por el origen. Ahí. Cuando el X vale menos 1, ahí está menos 1 para el X. Y ahí está, perdón, ese es más 1 y este es menos 1. Entonces tengo dos valores para el Y. Perdón, un valor para el Y. Que vale siempre 1. Suponte tú que eso fuera 1. Pasa por ese y por ese. Entonces con 3 puntitos, tú puedes graficar la parábola. Bien conocida esta. Una de las parábolas más conocidas que no... Me quedo chueco. Algo así, ¿no? Como parábola, ¿no? Hay una simetría aquí. Ya ahí. En vez de escribir x cuadrado igual a y, uno dice y igual a x cuadrado, ¿no? ¿Cómo funciona? Así que ahí tienes un ejemplo. Entonces, si mira el ejemplo 2 ahora, ¿qué más? Eso te pide, encuentro todos los elementos de la parábola. Tengo el vértice, que es el origen, el foco, directriz, el eje y la gráfica. Ahora el 2, a ver, y cuadrado igual 8x. 2, vamos al 2. El 2 era la ecuación y cuadrado igual 8x. Entonces, si tú miras las ecuaciones que yo di dos tipos de ecuaciones nomás. La ecuación 1, esa. Y la ecuación 2, esa. Entonces te dice y cuadrado igual 4b por x. Lo vamos a escribir aquí, ¿ah? Dice, la que yo dije que la ecuación era y cuadrado igual 4b por x. Entonces quiero los elementos principales. Yo sé que dependiendo de cómo sea p, yo sé que ahora es a la derecha, ¿sí? Cuando p es positivo, o ahora es a la izquierda, cuando p es negativo. En este caso, si tú te das cuenta, el 4p tiene que ser igual a 8. Entonces inmediatamente tú dices que p vale 2. Entonces el vértice, en este caso el vértice, es el origen, ¿no? Es el 0, 0. B de coordenada 0, 0. El foco se encuentra en el eje Y, en el eje X, perdón. Claro, si tú miraste acá, lo que lo caracteriza, ahí está el foco, coordenada P0. Entonces el foco P0. Dependiendo de cómo sea, a la izquierda o hacia la derecha.
Entonces el foco F tiene coordenadas P0. Para mi caso, F de coordenadas 2, 0. ¿Y la directriz? Bueno, ¿cuál es la ecuación de la directriz? Bueno, hay que mirar, ¿no? Las fórmulas generales. La directriz es I igual menos P. I igual menos P. Entonces, I igual menos P. Si bien digo, I igual menos P. Bueno, P vale 2, así que I vale menos 2. Ahí tiene. ¿Cómo será la gráfica? ¿Qué más me falta? Ah, el eje. ¿Cuál es el eje de la parábola? Ahora hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cómo sea P. Pero el eje X, ¿no? Eje X. Lo que es equivalente a decir I vale 0. Y tendríamos el eje de la parábola. Ahora, como yo sé que P es positivo, P vale 2 y B es positivo, entonces abre hacia la derecha, así. Dejémoslo así, no uno sabe que abre hacia la derecha. ¿Cómo será su gráfica? Gráfica. Para graficar bien, necesito 3 puntos. Entonces la ecuación es esa. Sabemos que, bueno, cuando el X vale 0, si el X vale 0, tú reemplazas aquí, el Y necesariamente vale 0. Por ejemplo, si el X toma valor 2, por decirte algo, o puede ser valor 1, lo que tú quieras, el Y cuadrado vale 8 por 2 son 16. Por lo tanto, el Y toma 2 valores, más o menos 4. Con eso uno podría graficar, ¿no? Más o menos 4, el Y. Entonces aquí tengo el eje X, tengo el eje Y. Entonces cuando el X vale 0, el Y vale 0, o sea, pase por el origen. Y después, cuando el X vale 2, segundo que aquí estuviera 2, tengo 2 valores para ahí. Ese puntito, que lo voy a llamarle 4, no está hecho escala, un puntito para abajo. Ese es menos 4. Ese puntito, forma simétrica. No me queda muy bonito, pero bueno. Entonces tu parábola debería ser algo así, ¿no? Sí. No me queda muy bonito, ¿no? Ahí, ahora hacia la derecha. Algo así. El eje de la parábola es el eje X, ¿no? Dije que el eje vale el eje X, sí, igual a 0. Entonces, cuando digo así, ahora hacia la derecha. Esa es la parábola. Bien. Ahora, la ecuación 1 y la ecuación 2 tenían su vértice, siempre el vértice está en el origen. Si uno mira la ecuación 1, 2, hay que tenerla presente. 1 tiene vértice en el origen. Y la ecuación 2 también vértice en el origen. ¿Qué pasa si el vértice es cualesquiera? Entonces vamos a ver la ecuación general de la parábola. Vértice cualesquiera, ecuación general. Ecuación general de la parábola. Una ecuación general, estamos hablando de parábola. Entonces, vamos a suponer que el vértice de la parábola ya no es el origen. Entonces, supongamos que el vértice que ve, están golpeando en mi casa, pero ver qué pasa, tiene por coordenadas
¿Me esperan un ratito? B de coordenadas HK, ya no es el origen, coordenadas HK. Yo acá lo escribo así, ¿eh? Y su gráfica es como la siguiente figura. Supongamos que los vértices tienen por coordenadas tantas, y su gráfica, y la gráfica es como la siguiente figura. No voy a escribir así. Voy a escribir así. Supongamos que B tiene por coordenada esa. Entonces, la ecuación 1 se va a escribir como sigue. Ya, vamos a escribir así. Entonces, 1 se escribe. ¿Por qué decía la ecuación 1? La ecuación 1 decía x cuadrado igual a 4p por i. Y eso tiene vértice el origen. Pero ahora no tiene esa forma, sino va a tener x menos h cuadrado igual a 4p por i menos k. ¿Ya? Esa sería la ecuación de la parábola. Llamémosle ecuación 3 a esta. Va a depender cómo sea P, positivo o negativo. Si P fuera positivo, su gráfico es como sigue, mira. Es como sigue. Quiero borrar aquí. Claro, la ecuación 1 es como trasladar la ecuación. Si tú miras la ecuación 1 aquí, esta que yo dibujé aquí, esta que tiene aquí el vértice 0, 0, esas están trasladadas. Tú las tomas aquí con cuidado y las trasladas por aquí, por ejemplo. Va a estar ubicado por ahí, está ubicado por aquí, o aquí, o así también puede estar ubicado, o así, qué sé yo. Dependiendo de cómo traslade esta. Entonces, como voy a buscar los elementos principales de esta ecuación, vamos a suponer que lo voy a trasladar, lo voy a escribir así. Entonces, ya aquí lo voy a escribir para que se note mejor. Ahí están los ejes. Los ejes. Entonces, suponiendo que P es positivo, y aquí está el vértice, vamos a suponer que aquí está el vértice, ese es H, este es K. Este es K, la letra K. Entonces tu parábola puede ser así, ¿no? Lo vamos a dibujar aquí. Me quedó muy bonito. En azul lo voy a escribir. Ya. Así. Está trasladada. Aquí estoy suponiendo que P es positivo ya. Pues si no estaría concavo hacia arriba. Ahora, siempre ahí están los vértices, siempre el foco va a estar ubicado a P unidades del vértice. Siempre. Entonces el foco, lo voy a escribir con rojo, va a estar escrito por aquí, ahí va a estar escrito, ahí está el foco. Pero siempre a P unidades del vértice. Y la directriz también a P unidades, por aquí abajito, ahí. Y por ahí estaría la directriz. Que obviamente es perpendicular al eje de la parábola. Ahí estaría mi directriz. Entonces, ¿qué elementos tiene esto? Este es D de directriz. Ya, llamémosle D. Entonces, los elementos principales de 3 son, ustedes me van a ayudar, ¿eh? Los elementos principales de 3 son, primero, más que primero, ¿cuál sería el vértice? Voy a dibujar aquí, vértice. H como acá. Claro, vértice.
Es B de coordenada HK, porque así comenzamos. H, K. Esa es una K. K. Ahora yo necesito el foco. A ver si me ayudan para el foco, porque está ubicado aquí el foco. Y está P unidades, PP positivo del vértice. ¿Sí? ¿Cuál sería las coordenadas del foco? P más K, o sea, P más H. A ver, espérate, a ver. Porque tengo que ubicar la abscisa. La abscisa siempre vale H. La abscisa vale H. Lo que cambia la ordenada. Porque tengo que marcar la distancia. Pues la P más distancia va K. de aquí a aquí. Tengo que buscar la distancia que hay de aquí. Ahí está el eje X, aquí. ¿Cuánto es la distancia de aquí? Ahí. Ahí está el eje X. Voy a colocarlo no segmentado. Ay, estoy enredándome aquí. Ahí. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde este puntito al puntito de arriba? Sería K más P. K más P, claro. Porque de aquí hasta aquí hay K y hay que sumarle P. K más P. Entonces, K más P. Perfecto. Y ahora necesito la directriz. Sería menos P más K. Al tiro, ¿eh? La directriz tendría que ver cuánto vale ese pedacito de distancia de aquí a aquí. Entonces, siempre una recta, en este caso, para la ecuación 3, en este caso una recta horizontal. Entonces tengo que ver esa distancia, ese pedacito de distancia. Entonces, ¿cuál sería ese pedacito de distancia? Acá tendría que quitarle P, porque también vale P, esto de aquí a aquí también vale P, ¿sí o no? El foco con el vértice y la directriz en forma perpendicular va a ser en la misma longitud aquí. Entonces, ¿cuánto sería la ecuación de la directriz? Es I igual menos algo. I igual algo. Pues horizontal. ¿Cuánto será? Necesito esa altura. Acá le quito P. ¿Sí o no? Acá le quito P. ¿Cierto? Sí. Sí. Sí, profe. Claro. Ahora, ¿y cuál es el eje de la parábola? Aquí lo voy a escribir. ¿Cuál sería el eje? O aquí lo voy a colocar el eje. El eje. El eje de simetría que también le llamamos. El eje es una recta que pasa por el foco y perpendicular a la directriz. Esa. ¿Cuál será? Es una recta que pasa por el foco y perpendicular a la directriz. Pero es una recta vertical, pues. X igual a H. X igual a H, perfecto. Voy a abrir la puerta hace rato, así que al tiro voy y vuelvo, ¿ah? Ya, he vuelto. Es que dije, la recta es X igual a H. ¿Dónde está? X igual a H. Bueno, ¿qué más tengo que decir? Tengo que decir, cuando P es positivo, porque lo otro es cuando P es negativo. Y si P fuera negativo, las ecuaciones son las mismas. O sea, la ecuación es la misma y los elementos principales también son las mismas. Pero va a ser así, ¿no? Si P fuera negativo, y aquí estuviera, ese es el H, y ese es el K. La única diferencia es que ahora
la curva es cóncava hacia abajo. Así. Es la única diferencia. Eso es cuando P es negativo. Pero los elementos son los mismos. El vértice es HK, el foco es HK más P, directriz es igual a menos P, y X igual a H. Entonces, vamos a decir aquí, en este pedacito, ahí, para seguir la línea. Entonces, cuando P es positivo, es como la de arriba, o sea, la curva es cóncava hacia arriba. Uno dice que aquí es cóncava hacia arriba. En cambio, cuando P es negativo, la curva que está bajito es así. Es cóncava hacia abajo. Bien, eso te representa la ecuación 3. Entonces, ahora vamos a hacer la observación. ¿Qué pasa con los otros tipos de curvas? Aquí hay que tener presente siempre que el foco, yo lo he dicho hartas veces, pero el foco está a módulo de P unidades del vértice. Observación, vamos a colocar aquí, observación. Siempre el foco está a valor absoluto de P unidades del vértice. En todos los casos. Observación 1. Una nota. Ahora, si el vértice también es HK, si el vértice es B de coordenada HK, la ecuación 3 se escribe, no es la ecuación 3 en realidad, la ecuación, quiero mirar cuál ecuación es, no es la 3, sino en la ecuación, esta, la ecuación 2. O sea, la ecuación 2 se escribe porque son así, viste, que ábrese a la derecha, ábrese a la izquierda. Entonces, la ecuación 2 se escribe. Ahí estoy. La ecuación 2 se escribe. Bueno, ¿cuál es la ecuación 2? Y cuadrado igual 4p por x, ¿no? ¿Esa es la ecuación 2? ¿Quiero ir a verla, no? Sí. X cuadrado es 4p por x. Entonces se escribe así. Ahora el vértice va a cambiar. Es y menos k al cuadrado. Parece k eso, ¿no? ¿Cuánto me queda? Sí me queda. Y menos k al cuadrado. Bien. Igual a 4p por x menos h. Entonces también va a representar la ecuación de una parábola eso. Y eso le vamos a llamar ecuación 4. Ecuación 4. También representa la ecuación de una parábola, pero ahora las concavidades son otras. Si uno hace una gráfica, suponiendo que P es positivo, su gráfica, si P es positivo, lo voy a graficar aquí. Ya, hay que hacerlo con cuidado una vez en la vida. Ya, empecemos espacio aquí. ¿Cómo sería su gráfico? Que parecía a esta, a la ecuación 2, esa.
pero ahora ya no está, el vértice ya no es el origen. Entonces está así, ¿viste? Entonces es como esta, o sea, podría ser así. Ahí. O podría ser así, ¿no? O podría ser como este tipo, otro tipo de concavidad, pero puede ser la concavidad hacia acá. Pero, o es cóncava, se abre hacia el lado derecho o se abre hacia el lado izquierdo, pero tiene ese tipo de concavidad. Esa forma, digamos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tiene la forma la siguiente. Esta. Ya vamos a graficar aquí. Han golpeado, pero no están golpeando aquí, están golpeando en otro lado. Mi vecino. Ya, aquí están los ejes. Colocamos los ejes aquí. Vamos a colocar un eje por acá. Ya, ahí tengo el eje X y el eje Y. Voy a suponer que P es positivo. Entonces, por aquí está un H. Ahí está un H. Y ahí está un K. ¿Qué se va a hacer el vértice? K. Entonces, seguimos por aquí. Y voy a colocar una azul. Y la azul es esta. Entonces, tu gráfica es algo así. Se prolonga hasta las ramas. Entonces, ¿cuál sería este P positivo? ¿Cuáles son los elementos principales de 3, de 4? Ya, sus elementos principales son, déjenme ayudar. Sus elementos no me voy a colocar aquí. Sus elementos son. Ayúdenme. Primero el vértice. Vértice. B, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, dice HK. Eso es lo primero, HK. Voy a colocar así el K para que se note bien. ¿eh? HK. Después necesito el foco. Bueno, como dije, el foco, siempre el foco está a P unidades del vértice cuando P es positivo. Así que si este fuera tu vértice y el foco siempre está al lado de la parábola, donde se abre la parábola, voy a suponer que este es el foco. Ahí lo voy a colocar con rojo. Ahí está el foco. Y si, como P es positivo, esta distancia que es del vértice al foco F es P unidades. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de F? P. Acá. Al tiro, ¿eh? Abscisa. ¿Cuánto me dijiste? P. H más P, perfecto. H más P. Y ordenada la altura es la misma. K, ¿cierto? K. Bien. ¿Qué más necesito? Directriz. Directriz. Bueno, la directriz debería estar por aquí más o menos, ahí está el foco, por aquí más o menos debería estar la directriz. Siempre a la izquierda y P unidades van a ver ahí. Bueno, ahí está la directriz. Voy a colocar con otro color. Ese que está en color verde habla de la directriz. Evidentemente es una recta vertical. Entonces, si una recta vertical, tengo que decir X igual a algo. Entonces, yo sé que aquí también hay P unidades. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la directriz? Lo único que tengo que ver es cuánto vale esa distancia. De ahí. Yo sé que es X igual a algo. Tengo que mirar cuánto es esa distancia. K menos P. Bueno, desde aquí hay H, y si a H le quito P, tendría la distancia. A H le quito P, entonces. H menos P. Eso. Esa sería su directriz. ¿Qué otra cosa me falta? El eje. ¿Cuál es el eje? El eje que estoy marcando aquí. Eso. Ese es el eje. Es una recta, hay que ver la distancia que hay de aquí a aquí, no para calcular, porque es una recta horizontal. Horizontal. Entonces, ¿cuánto me queda el eje?
¿Quién sabe? ¿Y es igual acá? Igual K, claro, igual K. Ya. Y lo otro que quiero decir, que cuando P, aquí, bueno, aquí dije ya, bueno, el X es H menos P. Bueno, cuando P es positivo, si P fuera positivo, la gráfica como la que yo definí ahí, es así, o sea, abre hacia la derecha. Y si P es negativo, las ecuaciones son todas las mismas, pero ahora abre hacia la izquierda, es así. O sea, todo ese azul que está ahí, pero para el otro lado. Abre hacia la derecha, hacia la izquierda. Ya no digo nada más. Izquierda. Izquierda. Perfecto. Ahí estarían las ecuaciones 3 y 4 que son más generales. Entonces la ecuación, lo vamos a quedar con la ecuación 3 y 4 nomás, y esos elementos que están ahí. Lo ocupamos, en cualquier momento lo vamos a ocupar. Ok. Quiero hacer dos observaciones importantes. Si uno mira la ecuación 1, voy a seguir acá. Observación. Observación 1. Si mira la ecuación 3, esta, y tú desarrollas el cuadrado de binomio aquí y despejas la variable y, voy a volver a escribirla acá, x menos h cuadrado. La ecuación 3 era esta, x menos h cuadrado igual 4p por i menos k. Entonces, desarrollando el cuadrado de binomio en 3, desarrollando el cuadrado de binomio en 3 se escribe. Esta es la ecuación 3. 3 se escribe. Así, en forma más general, ¿eh? Claro, pero si tú desarrollas aquí, mira, aquí lo voy a hacer. Aquí lo voy a hacer. En otro color para que vean que otra cosa. Aquí, mira. Si tú lo desarrollas, sería x cuadrado menos 2 veces primero por el segundo, 2hx, más el cuadrado al segundo. Y después aquí, ¿qué te va a dar aquí? 4p por i. Menos, voy al tiro al chat. 4p por k. ¿Cierto? Entonces tú puedes despejar la variable i de ahí. La despeja. Entonces te va a quedar así. ¿Qué me dice el chat? Yo pensaba que está ahí. Alex, tu micro, dice, mira, nada que ver. Entonces, si tú despejas el i de ahí, la ecuación va a quedar de este tipo. Va a quedar así. I igual a algo. I igual a algo. Se escribe así. Ax cuadrado, una constante que depende de x cuadrado. ¿Cuál será el a de ahí? Bueno, simplemente al dividir por 4p sería 1 partido por 4p. Más b por x más c que h conocía. Eso se llama la ecuación cuadrática. Y a veces uno lo escribe así como función, f de x. Entonces a esto se le llama la famosa ecuación cuadrática. Su gráfica es una cuadrática. Su gráfica es una parábola, como ustedes lo vieron en cálculo, cuando están viendo funciones, ¿no? ¿Están viendo funciones en cálculo? Hace rato. Entonces, cuando A es positivo, así, cuando uno tiene esto y cuando A es positivo, uno sabe que es cóncavo hacia arriba, es así. Y cuando A es negativo,
uno sabe inmediatamente que es cóncavo hacia abajo. Y ese puntito ahí se llama el vértice. Y el vértice, en este caso, tiene por ecuación, vértice, menos b partido por 2a, se puede demostrar, y f de menos b partido por 2a. Se puede probar, este es el vértice. Entonces uno lo puede sacar a partir de estos elementos. Entonces se llama ecuación cuadrática. Su gráfica es una parábola, y estas parábolas son funciones. Entonces uno la identifica inmediatamente. Lo mismo es, desarrollando el cuadrado de binomio del binomio en 4 se escribe lo mismo que hice, pero ahora si tú miras la ecuación 4 es esta, tú puedes despejar la x y hacer lo mismo y desarrollar el cuadrado de binomio. Entonces te va a quedarte, en general, te va a quedarte una x como una constante que depende de y cuadrado. ¿Cómo le podemos llamar? Bueno, un PQR, un P que depende de y cuadrado, más un Q que depende de y, más un R. Se puede escribir de esa manera. Pero ahora uno no, este se llama, ya no se le llama ecuación cuadrática a esta, porque en realidad esta no es función. Esta de aquí no es función. Dependiendo de cómo sea P, por ejemplo, si P fuera positivo, si ese P fuera positivo, ese P lo tengo escrito con otra mano, no, olvidémonos del P mejor. Porque el P, no, PQR mejor, Q, no me gustaron las letras que yo escribí, porque el P está reservado. El PQ, Q en el cuadrado, son constantes, PQR, RI, más una constante, PQRS, más un S ya. Escribe así. Aquí el Q, no lo dije, pero el Q, el R y el S son constantes. Constantes. Aquí también. Aquí el A, el B y el C. Son constantes. ¿Ya? ¿Qué más tengo que decir? Bueno, si Q era positivo, la curva abre hacia la derecha, ¿sí? Y si Q es negativo, la curva abre hacia la izquierda. En general uno trabaja con las parábolas, en cálculo, en álgebra, más en cálculo, las trabaja de esta forma. ¿Por qué se dirán ustedes? Porque estas son funciones. Pero estas acá no son funciones. ¿Cómo se da cuenta uno? Salvo que haga restricciones. Bueno, si uno traza una recta paralela al eje Y, la gráfica la va a cortar en más de un punto. Por eso es que estas cosas no son funciones. ¿Cierto? Bueno, por ejemplo, si tú tienes una curva así, donde este es el X y este es el Y, y tú tienes, no sé, una cosa así, ahí, cualquier gráfica, esa no es función. ¿Por qué no funciona? Porque si tú trazas una recta, hay una recta aquí, para el eje de la Y, que corta la gráfica en más de un punto. Por eso no funciona. No funciona. En cambio, si tú tienes el eje X aquí, tienes el eje Y aquí, y fuera así, por ejemplo, como una parábola, esa sí es función. Porque cualquier recta paralela al eje de la Y la va a cortar en nomás un punto. Hay que hacerla bien aquí sí. Esta es función. Y en general uno trabaja con funciones. En general.
Ya, esa es como una observación. Entonces yo le voy a pedir que vamos a hacer un ejercicio aquí. Un ejercicio. ¿Cuánto me queda? No me queda nada. Un ejercicio. Lo podemos hacer la próxima. Bueno, el ejercicio dice, encuentre todos los elementos. Encuentre todos los elementos de las parábolas siguiente, por ejemplo, 1. Pensemos en esta ecuación, x cuadrado más 6x. Bueno, ya no lo dije ya. Más 6x más y más 11 igual a 0. Después el 2 no lo voy a hacer, lo hacen ustedes. Y cuadrado menos 4y menos 8x. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Menos 8x menos 28 igual a 0. Ya, solución para el 1. X cuadrado más 6. Ya. Bueno, tengo que ver casi la ecuación 3 o 4. Porque tengo dos posibilidades. Pues. Una ecuación es de este tipo, x menos h cuadrado igual 4p por i menos k. Esa, o bien esta. Es i menos k cuadrado igual 4p por x menos h. No sé cuál de las dos corresponderá. ¿A esa o a esa? ¿Cuál dirían ustedes que es? Yo digo que la una es la ecuación de x menos h elevado a 2. Esa. Sí. Claro, porque aquí, si te das cuenta, hay término en x cuadrado. Hay término en x cuadrado. Aquí está el término en x cuadrado que está implícito. El i no va al cuadrado. Y aquí no está el cuadrado. ¿Viste? Entonces, este tipo de ecuación, esta que yo estoy marcando, es de ese tipo. Entonces hay que determinar cuánto vale el h y cuánto vale el k. Y para determinar cuánto vale el h y cuánto vale el k, bueno, ahora hay que completar cuadrado, hay que llevarla. Esa hay que llevarla a la ecuación dada ahí. Por lo tanto, debes completar cuadrado. O la lleva de esa forma. Entonces, vamos a ver la ecuación 1. Entonces, dejemos todos los términos en x al lado izquierdo. X cuadrado más 6x, ahora hay que completar cuadrado aquí. Y todos los términos en y al lado derecho. Ahí tengo menos i. Bueno, ya. Menos i. Menos 11, ¿no? Bueno, si completamos cuadrado aquí, tendría que ser algo así, ¿no? X más algo al cuadrado. ¿Cuánto vale ese algo? Bueno, el doble de producto de este por este tiene que darte 6x. ¿Qué numerito coloco ahí? El 3. Me queda otro, 3. Ahora, si uno desarrolla el cuadrado binomio, x cuadrado, el doble producto es 6, me sobra 9, entonces coloco 9 ahí. Y eso es menos i menos 11. Entonces vamos a tener x más 3 al cuadrado igual menos i más 9, menos 2, ¿no? ¿Está bien? Sí, menos 2. Ya. Entonces tengo que llevar a esta forma, un 4p por i menos k. Aquí hay un i menos k. Entonces no queda otra cosa que escribirlo así nomás. Igual a signo negativo, signo negativo.
Y aquí tendría que ser I más 2. Entonces es una ecuación del tipo 3. Esa que estoy marcando aquí. Ecuación tipo 3. ¿Estás? Ecuación tipo 3. Tipo 3. Entonces, claramente que tú, el H, si uno mira el H, mira aquí, el H tendría que ser menos 3. Y el K tendría que ser que acompaña aquí, K tendría que ser menos 2. Menos 2. Eso. Y el 4P tendría que ser menos 1. Entonces inmediatamente uno obtiene que P vale menos 1/4. Entonces, por lo tanto, su vértice es B de coordenada menos 3, menos 2. Y además sabemos, como P es negativo, la curva es cóncava hacia abajo. Eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo calculamos todos los otros elementos? Bueno, si tú miras, ¿para qué vamos a gastar tanto esfuerzo? Si tú miras la ecuación 3, tiene todos estos elementos que están aquí. Porque la ecuación tipo 3, vértice HK. El foco es HK más P. Foco es HK más P. Bueno, HK más P. Foco. Llámala, foco. Tiene coordenada HK más P. Bueno, y ahí tú calculas los elementos nomás. El F. ¿Cuánto vale el H? El H es menos 3. ¿Cuánto vale el K? Vale menos 2. ¿Y cuánto vale P? Menos 1/4. Entonces ahí tendrías tú la ecuación del foco. Ya no quiero hacer más porque me queda poco tiempo. ¿Qué más? La directriz. Bueno, si tú miras la ecuación 3, ¿qué elemento tenía la ecuación 3? Directriz K menos P. Directriz I igual K menos P. I igual K menos P. Es I igual K menos P. O sea, ¿qué es lo que es K? El menos 2. Menos P. Pero P vale más 1/4, entonces te da la directriz. ¿Ok? Después el eje. Y aquí lo vamos a terminar. Bueno, el eje. Ahí está el eje. ¿Dónde está el eje? La ecuación 3. El eje es X igual a H. X igual. Sí. X igual a H. X igual a H. Bueno, como tú sabes que H es menos 3, bueno, X igual a menos 3. Ya, dice encontrar todos los elementos. Ahí están todos los elementos. No sé qué más queríamos. Como es negativo, es cóncava hacia abajo. Bueno, el otro ejercicio lo dejo como ejercicio de hacer la gráfica. Entonces, como tarea, hacer la gráfica. Lo podemos hacer la próxima. Esto lo podemos hacer, ese que está ahí, lo podemos hacer enseguida. Tarea, hacer gráfica. Tarea, hacer la gráfica. Ya, chiquillos. Dejemos hasta acá. Tenemos horario de consulta hoy día. Horario de consulta. ¿A qué hora es? Yo lo tengo en cuenta. Así que lo voy a... ¿Perdón? Las 2:10 parece que es. Sí. Entonces a las 14:10 voy a hacerlo inmediatamente, lo queda poquito para ingresar. Ingresemos a las 14:15 para tener un poquito más tiempo, ¿ya? 14:15, hoy día. Y vamos a hacer estos ejercicios, más algo quedó pendiente de circunferencia. ¿Te acuerdas que dejamos unos ejercicios pendientes? Lo vamos a hacer. Ya, detengo grabación.